Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Prácticamente, señoras y señores, hemos amanecido este día miércoles 6 de marzo del 2019 con una fiscal que se despide. Prácticamente, en mi opinión, está despedida. Y me confío en las últimas informaciones que han acontecido, más que informaciones, exámenes. Cometió algunos errores, no solamente en el escrito, en el oral, sino que no logró los propósitos que le hubieran dado una imagen de mayor sustancia, de mayor posicionamiento en la candidatura a fiscal general de la República. Se fue adelantando porque no había rendido la prueba correspondiente y tenía una deuda aquí y una deuda en Colombia. Estábamos observando que la actual fiscal tenía la plena seguridad de que iba a hacerse de la victoria, pero no fue así. Todos los inventos que revelaron autoridades del gobierno que están poniendo cimientos para la Comisión Internacional y todo esto contra la corrupción, los ejes propuestos, la prevención de la corrupción, la detección, la reparación del dinero perdido, son aspiraciones muy antiguas del pueblo ecuatoriano. Todos hemos estado atrás de esto. La lentitud ha sido fiscal o de la fiscalía. No sé qué opine mi invitado, el señor doctor Mauro Terán, para esta parte más o menos darle un inicio de análisis. Y luego la opinión del economista Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana, a la que estamos aguardando algunas posiciones justamente de reclamo a nombre de la opinión pública de la ciudadanía. Doctor Terán, ¿en qué se equivocó la señora fiscal o señorita fiscal en cuanto a preferir su rol, su presencia, su entusiasmo, su predisposición, aparte de que no fue del todo exitosa en las pruebas, que ella mismo casi que diseñó o codiseñó para envolverse en este concurso? En fin, usted tiene mayor claridad desde la distancia y con su ejercicio de gran jurista que reconocemos todos los ecuatorianos. Mauro Terán, con mi cordial bienvenida a Jorge Rodríguez. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. Realmente están pasando cosas un tanto raras en la Fiscalía. Y estamos viendo con mucho resquemor. Y hasta malestar, creo yo, ¿no? Y hasta malestar. Está colapsada la Fiscalía. Y eso debió haberse previsto de alguna forma, porque el momento que se produjo el cambio de sistema al sistema acusatorio, hoy es la Fiscalía la dueña del juicio penal, porque es la que inicia el juicio penal y lleva adelante el proceso de investigación, de indagación
todos estos procesos, es decir, es la dueña del proceso penal. Al juez se le remite ya todo hecho para que el juez simplemente analice, evalúe en la audiencia lo que las pruebas orales, testimoniales, las pruebas técnicas, etcétera, y consecuencia de eso el juez dicta la sentencia correspondiente. Pero el hecho de que el sistema acusatorio le da toda la carga del inicio procesal en la Fiscalía ha generado esta inmensa carga, esta avalancha, sobre todo en etapa de gran corrupción como la que estamos viviendo, corrupción de todo nivel, de nivel alto, medio y bajo. Esta avalancha de corrupción prácticamente ha colapsado a la Fiscalía. Además, no se han establecido mecanismos de distribución técnica específica y de algún tipo de distribución, sobre todo con especialidad dentro de la Fiscalía. Entonces, esto llega a un momento en que hay fiscales que están abarrotados de causas y habrá fiscales que a lo mejor tienen apenas unas 2 ¿De qué manera han hecho colapsar el rol de la Fiscalía los avivatos de coyuntura? Los interesados, naturalmente, en determinados procesos que quieren desparramarlos, destruirlos, colapsarlos a través de lo que están haciendo. El primer error, Gonzalo, es haber desaparecido la independencia de la Fiscalía. Está sometida al Consejo de la Judicatura y eso no puede ser jamás. La Fiscalía tiene que ser totalmente independiente. Pero al momento que está sometida al Consejo de la Judicatura, pues inmediatamente meten la mano en la Fiscalía. Pero ese fue un diseño correísta. ¿Ah? El diseño fue correísta, pues desde justamente es un diseño correísta que estamos viviendo. Claro que desde el momento que se expidió el Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP, ahí se generaron mecanismos de control por parte del Consejo de la Judicatura. Y usted ve que hay mecanismos como aquel de la grave equivocación que pueden perfectamente aplicar a los fiscales, y han habido fiscales que han sido atropellados por el Consejo de la Judicatura. Eso no puede permitirse, es decir, tiene que recuperar la Fiscalía su independencia, su verdadera autonomía económica, técnica y sobre todo operativa. Tiene que recuperar la Fiscalía y no se puede meter la mano, sobre todo cuando ya le dieron en el sistema acusatorio toda la fuerza para llevar adelante el proceso penal. Inclusive podría recuperar presencia, señorío, si cabe el término, y autoridad, liderazgo en las investigaciones de todo orden, pero no la dejan. Sí, el apetito es increíble y la maniobra está a la orden del día. Entonces usted no sabe con quién está tratando. Así es. ¿Qué intereses guarda para sí o para su grupo? No sé cómo aprecia la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Este es el episodio más nefasto que tiene la corrupción, porque quiere mantenerse, quiere sustentarse aún más. La corrupción es una compañía, una sociedad pública, pero sociedad anónima al parecer para muchos ecuatorianos, no creo. ¿Qué piensa la gente de todo esto, economista? Buenos días. Gonzalo, Mauro, un honor inmenso estar con usted. Gracias. Y a quienes nos escuchan. Yo creo que aquí vivimos el ejemplo del preso amarrado, en donde 10 años se mantuvo en una condición en donde no podía hacer nada si no tenía la disposición desde más arriba. El zafar esas amarras en estos 2 años ha sido un poco complicado y se han equivocado también. Entonces, yo no le criticaría tan directamente a Ruth Palacios. Yo creo que ella ha hecho el esfuerzo con los elementos que tenía, con un dedito afuera, porque todo lo demás seguía amarrada. Recién el Consejo de la Judicatura acaba de darle la facultad para el nombramiento de fiscales, pero el Consejo de Participación Ciudadana le dijo no puede nombrar a nadie. Entonces, vea usted cómo realmente esta transición hace que el país detenga su camino.
Yo digo que no hay que ser tan duros con Ruth Palacios, porque ella sí hizo, le dio trámite a algunas de los archivos, de los archivos que hizo Chiriboga, que hoy día está paseándose por todo lado. Entonces, sí le ha dado trámite, pero lastimosamente la parte organizativa, en definitiva, no tiene gente especializada. ¿Quién está paseándose por todo lado? Chiriboga. Claro, Chiriboga. Yo le encontré varias veces ahí dentro de la Fiscalía cuando nos solicitan que vayamos a hacer los reconocimientos de las firmas en nuestras denuncias. Hablando con los cuates. Debe estar haciendo algún trámite porque sigue ejerciendo su profesión de abogado. Pero de todas maneras, vea usted, la Fiscalía en sí mismo espera ya unos 2, 3, 5 días. O sea, ya tenemos 10 días máximo en donde ya tendremos el fiscal correspondiente y ahí recién sí ya podemos decirles tenemos que hacer cambios. Lo que Mauro dice perfectamente bien, la independencia de la Fiscalía es vital para que pueda hacer. Segundo, la formación de estas unidades especiales anticorrupción que venimos planteando ya desde hace algunos meses, en donde existan jueces, fiscales y peritos que conociendo la materia con profundidad, porque como usted muy bien dice, Mauro, el fiscal hoy ejerce la función específica del denunciante, de quien plantea el problema luego de todo el proceso de investigación y de las etapas que establece la ley. Entonces, si no tenemos algo que tenga fuerza, realmente ante los jueces eso se cae. Entonces necesitamos fiscales que conozcan perfectamente bien el procedimiento, que conozcan el Código Penal y sobre todo que sean honestos. Porque esto es fundamental. Vea, yo puse en el Twitter la semana pasada el caso de unos fiscales, en donde es vergonzoso pues, que tengamos gente que sigue trabajando ahí adentro y que no podamos hacer nada para decirles, váyanse no a la casa, sino váyanse a la cárcel. Hay fiscales que tienen que estar en la cárcel porque realmente son una vergüenza para la institucionalidad del país. Entonces, yo digo, esperemos unos días, no será más de 1 semana, 2 semanas, donde ya tendremos el fiscal o la fiscal definitiva. Y ahí sí, hagamos las exigencias pertinentes para efectos de que le demos el cambio como se debería hacer. Lo más espantoso, Mauro, es que el diario El Universo revisa en su sala de redacción algunas informaciones que ha ofrecido de última hora la señorita secretaria jurídica de la Presidencia de la República, la doctora Joana Pesantes, donde pesan en la doctora Pesantes muchísimas, documentaciones, investigaciones, resultados de indagaciones y más que todo documentos. Pide la doctora Joana Pesantes emite a conocimiento de nuestro presidente ciudadano anticorrupción aquí presente ante el señor economista Rodríguez Torres. Le da el siguiente informe respecto a lo que sonó fuerte y naturalmente nos molestó terriblemente que haya desaparecido un documento que hubiera cambiado la historia de esta investigación. No solamente en un rubro, porque todo lo general, el contexto habría sido distinto a lo que ahora no es. Simplemente no es. Le dice la doctora Joana Pesantes a Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, con fecha de finales, el 28 de diciembre del año anterior. Y le dice, en atención a su comunicación dirigida al señor presidente constitucional de la República, me permito informar a usted que revisado los archivos de la Secretaría General Jurídica, no se ha encontrado la documentación por usted solicitada. ¿Qué le solicitó usted? El contrato de Contosini Freire que fue a firmar el señor Alexis Mera en el Brasil, justamente relacionado con el tema de Odebrecht. Y como usted bien explica,
tiene el connubio importante para efectos de determinar qué fue a hacer, qué dice, cuál es el objeto del contrato, cuánto pagó y qué es lo que trató de ocultar definitivamente con ese viaje demasiado sospechoso que hizo. El Universo publicaba el 2 de marzo. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, atención señores oyentes, aseguró que en los archivos de las dependencias de Carondelet no reposa o no existe el contrato firmado por Alexis Mera, exsecretario de esa área, con el estudio Tocini Freire, abogados, Tocini Freire, abogados. Supuestamente firmaron, con seguridad firmado en enero del 2017. Para que represente al Estado ecuatoriano en Brasil en la investigación sobre los sobornos de la empresa Odebrecht. Además, la Secretaría Jurídica aclaró que los únicos documentos que le corresponde archivar a esa dependencia son los decretos ejecutivos y por ello su titular, Joana Pesantes, ofició a otras dependencias de presidencia para que informen si tienen o no conocimiento de este documento, porque a ella potencialmente le llamó la atención. Potencialmente. O pasa a ser un capítulo de la trama. Un poco esto hay que hablar claramente. Tampoco volvernos lo que suele mencionar la ciudadanía. Hay que ser poco por respeto, pero no hay que ser totalmente. La Dirección Financiera, la Dirección de Gestión Documental y Archivo, la Dirección de Compras Públicas, la Coordinación General Jurídica y otras subdependencias de la Presidencia contestaron en 8 oficios a Pesantes que no poseen el contrato suscrito entre Mera y estos Tocini Freire, el estudio jurídico en Brasil. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, estimados amigos oyentes, remitió esta información en respuesta a la consulta sobre un tuit de la Comisión Nacional Anticorrupción del pasado 17 de febrero, en el que señalan: el contrato con el estudio jurídico Tocini Freire, abogados, firmado por Alexis Mera en Brasil, desapareció de los archivos de la Presidencia, según la doctora Joana Pesantes. Entró un ángel endiablado. Que de paso era la segunda a bordo en la Secretaría de Jurídica cuando Alexis Mera era el jefe. Ella era la segunda, ¿no? Exactamente. Eso es importante manifestarlo. Desde luego. Sería oportuno que los obtengan en ese tardío pero necesario viaje de los titulares de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría. Este último viaje, el vecino, un poco procurador, ni se ha de haber acordado de esto porque él ya sabía que no es. Entonces, seguramente acuden, no sé si el señor procurador, el abogado del Estado me refiero, no el defensor de nadie. Ahora, puede ser que el abogado del Estado esté defendiendo a alguien, pues. Eso no está aprobado todavía. Con estas cosas se entreveran las suposiciones de una manera increíble y uno realmente no se sabe con quién está hablando. En términos de las autoridades que viajaron, hace un ratito estaba ahí el señor Granda, el doctor Granda. El doctor Granda dice: yo ni le he visto a la fiscal, no nos encontramos. El procurador parece que por ahí se vieron para tomarse un café. Entonces quiere decir que sería oportuno que los obtenga en ese tardío pero necesario viaje de los titulares de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Secretaría de la Anticorrupción a Brasil para este 28 de febrero, decía la señora Joana Pesantes
adelantándose a una tarea que ella debía haber cumplido, pues, porque a ella le entregaron. Quiero entender, doctor Mauro Terán, que a ella deben haberle entregado, pues. No le deben haber ido a dar al señor presidente de la República ni a un secretario de Estado. Le han de haber entregado a la secretaria de la presidencia, a la que le reúne todos los documentos, y no en esta coyuntura, sino desde hace largo rato, como bien hacen aclarar el señor presidente, anticorrupción. ¿Qué le parece, doctor Terán, esto? Lo que nos llama la atención es que desde hace algún tiempo se ha denunciado que la discípula preferida de Alexis Mera es la doctora Pesantes, y que continúe en el cargo de asesora jurídica de la presidencia, siendo la discípula preferida de Alexis Mera. Y me llama la atención y también justamente del presidente Moreno. Me llama la atención. Y también del presidente Moreno. Me llama la atención. De la confianza del señor presidente. En este caso del contrato que se solicita, firmado con el estudio Tosini Freire, sí, que la doctora Pesantes haya remitido oficios a toda una serie de dependencias y no le remite oficio alguno a su maestro. Póngale pues un oficio al doctor Alexis Mera y dígale: no encuentro este contrato, tenga la bondad de informarme dónde lo puedo ubicar, o si existe o no existe, o si alguien retiró el contrato de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, lo cual sería grave porque sería mutilación de documentos de la Presidencia. El viaje del doctor Alexis Mera, yo recuerdo, cuando viajó allá, fue publicitado totalmente, fue publicitado. Él dijo que iba a viajar, que iba a defender los intereses del Estado, y que después, cuando regresó, lo dijo públicamente que había venido firmando un contrato con un estudio jurídico para que defienda los intereses del Estado. Sí. Pero resulta que el contrato no aparece, pues entonces la doctora Pesantes, póngale un oficio al doctor Mera y dígale qué pasó con esto. O es que tan grave es la fidelidad de maestro a discípulo que no se atreve a poner una nota de esta naturaleza, lo cual es elemental. Rodríguez, en la documentación que usted posee, hay un mensaje por escrito, creo yo, suscrito por la doctora Joana Pesantes, o es firmado por Alexis Mera en Brasil, porque dice: el contrato con el estudio jurídico Tosini Freire, abogados, firmado por Alexis Mera en Brasil. Ya le mandaron pues a firmar este contrato. Desapareció de los archivos de @presidencia, según la doctora Joana Pesantes. Sería oportuno que lo obtenga en este tardío pero necesario viaje, le dice en un Twitter a Ruth Palacios, ¿o cómo es la cosa? Sí, el tema viene desde ya hace algún tiempo, cuando al presidente de la República, como Comisión Anticorrupción, le solicitamos el contrato. Para nosotros era vital, especialmente para acumular aquellas pruebas que nos signifiquen darle más velocidad a un tema que hasta ahora no camina, el tema Odebrecht. Uh-huh. Mientras los demás países ya han logrado incluso imponer multas y acordar multas y pagos de la compañía, acá seguimos contratando con la misma empresa. Entonces, vea usted, no ha habido cambio de ninguna naturaleza. El presidente de la República aceptó perfectamente bien y él dispuso que se nos entregue la documentación. Luego de 2 meses recibí la carta, el oficio que usted tiene en sus manos, cuya copia está en sus manos, en donde me dicen: no existe. Ante esa llamada, yo publiqué también en el Twitter el texto de la carta quejándome sobre la acción de la Presidencia de la República. Y inmediatamente también hablé con el presidente de la República y también me quejé ante él. Él parece que le llamó la atención a la doctora Pesantes. Y la doctora Pesantes me llamó. Estuvimos media hora conversando. Ella brava, yo más bravo todavía. Y a la larga me dijo: es economista. ¿Y de brava qué argumentaba?
de que yo estaba haciendo una presión a través de las redes sociales y diciendo temas que eso debía haber manejado internamente como comisión. Sin embargo, yo creo que era indispensable hacerle conocer al país de que un documento de esa naturaleza había desaparecido de los archivos de la presidencia. Entonces, como últimas palabras, la doctora Pesantes me dijo, economista, venga a la presidencia de la República. Si usted encuentra, usted no va a encontrar. ¿Qué es lo que pasó? Es que yo me enteré en días anteriores que el estudio jurídico Tocini Freire estaba reclamando un saldo del honorario de $50,000 y que no les habían pagado todavía. Eso ratificaba aún más de que hubo el contrato, se firmó el contrato y que adicionalmente hubo un pago ya inicial. En esas condiciones... ¿Quién pagaría, no? Eso pagó la Senaín anterior, como Senaín. Aparentemente, o de los fondos reservados de la propia presidencia de la República. O de los de Senaín. O de los de Senaín. Faltan muchos. Pero le digo yo con toda seguridad... Muchos recursos le faltan a Senaín. Hasta ahora no ha rendido la prueba cuantitativa y cualitativa inclusive. Ahora, pero sigamos adelante. ¿Cómo pueden obtener ese contrato? Es pedirle al mismo estudio jurídico, pues. Díganle, si ustedes están reclamando $50,000 de la deuda, envíenme el contrato copia, correspondiente. Porque se me ha perdido la copia. Así, ¿no es cierto? Entonces, como cualquiera. Lo que pasa es que quemaron todo. Quemaron o metieron en esas maquinitas que hacen pedacitos los papeles. Se fueron escondiendo un montón de evidencias que existía con respecto a las acciones a favor de Odebrecht. ¿Quién hizo eso? ¿Mera? Se entiende que Mera, porque si Mera firmó, se entiende que debía estar en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República un documento de esa naturaleza, pues. Pero adicionalmente también pagaron. Y si es que pagaron, hay que pedirle a la entidad que pagó, en la propia Presidencia, debió pedir los recibos correspondientes de los pagos o las transferencias hechas al estudio brasilero. Pero no hicieron nada. Y estamos acostumbrados a eso, Gonzalo. Mauro, lastimosamente aquí pasan un montón de cosas y hablamos, pero no hay una persona internamente que tenga la capacidad legal para hacer la obtención de documentos o de persecución de temas, y eso se archiva. En este viaje que califica la propia Rusia. Terrible, vea, eso fue una comparsa, pues. Claro. Imagínense, cuando la Fiscalía debía haber viajado sola, porque ella es la única capacitada a nivel nacional, de acuerdo a la propia ley, el obtener cierto tipo de información. Sin embargo, fueron apegándose poquito a poquito a la gente, ¿sí? Es decir, ¿qué hacía el Contralor ahí? ¿Qué hacía el Contralor? Yo puse también un tuit que era vergonzoso. Era vergonzoso. Del Contralor. El procurador, así es. Pablo Celes. Claro, un contralor que ha sido 7 años subcontralor, como la señora Pesantes, subjefe de ese departamento. ¿Cómo no saben lo que están haciendo los jefes? Discúlpeme, no nos llenemos de mentiras en un país en donde estamos acostumbrados. ¿Y cuál es el pecado mortal o venial del contralor, Pablo Celes? Es que no digo el pecado mortal. ¿Cuántos años fue subcontralor? Entonces, discúlpeme, no sabía nada de lo que hacía el jefe. Discúlpeme, pues. Cuando el jefe vivía en Miami y venía los días martes y se iba los días jueves a Miami, en primera clase de American Airlines, cuando era un ciudadano norteamericano. Carlos Pollitt. Sí. Cuando era un ciudadano norteamericano, afiliado al Partido Republicano, que votó por el actual presidente, cuando fue notario en esa ciudad, cuando es empresario con varias empresas, no pasaba aquí en el Ecuador. Eso fue declarado por el exdiputado Páez en ese entonces, ¿se acuerda? Sí. Él no vivía aquí en el Ecuador, pues. Yo lo dije públicamente cuando estaba Pollitt aquí en el país. Entonces, no vivamos de las mentiras, Gonzalo. Yo estoy cansado. Pero ¿a qué horas recogían esa maleta negra del Swiss Hotel el dinero que le ofrecían? Pero usted sabe decir, vea... Venía, cogía el dinero y se mandaba a cambiar. Se mandaba a cambiar llevándose parte, pero la mayor parte se quedaba aquí en el Ecuador. ¿Y se repartían entre quiénes? No se repartían. Eso se dirigía aparentemente hacia Manabí, a la inversión en determinadas empresas que hasta ahora no son investigadas. Entonces es un país de las mentiras. En todos somos unos mentirosos. Todos nos rasgamos las vestiduras hablando de la lucha contra la corrupción, pero nadie hace nada. Yo tengo ya desesperación
de que, vea, este ejemplo clarísimo de lo que usted está hablando en este momento del contrato. ¿Por qué no pidieron, en vez de pedirles a los funcionarios, si no encontraron, pidan al Brasil copia del contrato y veamos qué es lo que determinaron? ¿Quién pagó? ¿No será peculado también esa parte? ¿No será una de las formas de ponerle por peculado también preso al señor Mera, en donde no han podido hacer nada más y nada menos que dejarle libre? ¿Acaso no hay declaraciones de la gente de Odebrecht en donde le dieron 4 millones y pico de dólares al señor Alexis Mera? Entonces, así es. Discúlpeme, pero a mí me repugna todo este tipo de cosas. Este documento me gustaría que tenga la bondad de referir a quién pertenece, qué dice el texto, está en portugués. Claro, es fácil. Vea que bueno, usted tiene... Está en portugués y yo hablo un poquito de portugués y estudié en el Brasil, entonces. Tanto Conceição como Mameri explicaron a los fiscales brasileños que un primer pago fue por 1.3 millones para el regreso de Odebrecht a Ecuador en el 2010. Yo tengo ese documento. Y posteriormente se realizó otro pago de 3.5 millones como una especie de protección para no tener problemas en las obras que estaban desarrollando en el país. Incluso Conceição declaró que al inicio Pareja le pidió 5 millones, pero que luego quedaron en los 3.5 millones de dólares. Pero vea, el tema es, incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se equivocó cuando habló de los 33.8 millones de dólares que habían pagado en el periodo desde el 2009 hasta el 2016. No, eso era para el regreso de Odebrecht al Ecuador. Óigame bien, sí. Eso era para el regreso. Esa cantidad se repartió entre varias personas. Hicimos una verificación incluso, sacando documentación del juzgado de Ambato, en donde se iniciaron las acciones penales en contra de Odebrecht, luego de que fuera expulsado del país por el tema especialmente de San Francisco. Luego de eso, el procurador hizo lo necesario por disposición de Alexis Mera. Se eliminó todo el proceso penal que se había iniciado en contra de Odebrecht y la plata aparentemente vino de Lima en cargo de la Contraloría, porque como no tenían eran 14 millones que tenían que pagar a 2 personas en ese entonces, el dinero no tenían aquí en el Ecuador. Tuvieron que mandar un carro de Contraloría que lógicamente le permitía pasar por las fronteras sin que nadie les revise. Entonces ahí hubo una peleita entre varios actores, el reparto correspondiente, eso se sabe, pero lastimosamente se podría determinar, pero no hay quien dé viabilidad a ese tipo de verificaciones que debería hacer la Fiscalía del Estado. Todos se hacen. Todos se liberan de culpabilidad y pare de contar. Pero adicionalmente pasamos bien bonito hablando aquí en las radios. Claro. Aquí hablamos en la radio todas las cosas que son verdades. Pero ¿quién hace ya como Estado? No hay nadie, pues. Entonces, el problema es que todo el mundo declara la lucha contra la corrupción. Da vergüenza, da repugnancia oírles a cerca de 82,000 candidatos a los distintos puestos que hoy día dicen que son los adalides de la lucha contra la corrupción. ¿Qué hicieron durante el periodo anterior? Mameri testificó que Conceição le había indicado que debido al papel preponderante que había jugado Alexis Mera en la elaboración de los decretos presidenciales para la expulsión de Odebrecht en el 2008, era imprescindible contar con su apoyo para su retorno. Y ahí les aplicó el 5 millones, pues no. Y le entregaron en caja de zapatos, según cuentan, ¿no? Sí, pero no le dieron los 5, sino los 3. Así es. Pese a presentar los depósitos, Conceição admitió que nunca se reunió con Mera, como sí lo hizo con otros funcionarios mencionados en sus testimonios. Por ejemplo, el entonces Contralor Carlos Poli o Ricardo Rivera, el tío del entonces vicepresidente Glass. El diario El Universo pidió una entrevista a Mera. Le insistió para que informe de su viaje a Brasil en enero del 17 y la contratación de un estudio jurídico en ese país para que represente a Ecuador en el caso de Odebrecht, pues según la prensa brasileña
se contrató a la firma Tosini Freire Abogados. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta, no le dieron ninguna respuesta al diario El Universo. Al diario El Universo. Este documento del Ministerio Público Federal, firmado por Almir Teúl Sánchez, Procurador de la República, Tiago Enríquez Viegas, Procurador de la República, Luis Antonio Mameri, colaborador, así dice, Enrique Celante, abogado, y Carla Nadeu debe ser también abogada. Es la colaboración de Mameri en el caso de la Fiscalía allá en el Brasil. Ya. Y esta orden de pago por desde el Chase Manhattan Bank en la ciudad de Nueva York. Por eso se vincula la Corte de Justicia norteamericana en el tema de Odebrecht, no solamente por las coimas que pagaron en Miami a determinadas personas, sino también porque utilizaron la banca internacional para el efectos del pago de coimas. Pero el 3 de febrero del 2017, y nosotros tenemos un audio de archivo, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, justificaba, si quieren, estas pláticas, estos audios, los que se hacen gringos ahorita, porque la mayor parte se hacen los gringos. Alexis Mera justificaba la decisión de contratar un estudio jurídico en Brasil. Yo tengo ese audio. ¿Cómo quiere que vaya a Brasil sin abogado? ¿Cómo quiere que descubra las cosas? ¿Cómo quiere que me informe? ¿Qué va a contratar abogado? Lo que tengo que saber es que nos tengan la información adecuada. Pero toda esa payasada que dicen que uno que ha ido a ocultar cosas, a pedir que no revelen nada, eso no puede. Hay acuerdos de confidencialidad que hemos solicitado que se revelen. Cuando se revelen tendremos los nombres y vamos a investigar. No es reservado, no puede ser. Pero ya le digo, más bien es tema de información. No es un tema de gestión, de pedir que se oculten cosas, nada de eso. ¿Qué le parece, doctor Mauro Terán? ¿A qué le suena esto? Mire, lo que dice con propiedad Jorge es que da desesperación realmente. Cómo las cosas van surgiendo, van abriéndose, ¿no? Van transparentando y no hay nadie que utilice esa información, ¿no? No hay nadie. Ni en Comisión Nacional ni en Comisión Internacional. Se burlan de nosotros. Mire, yo estoy seguro que hasta este momento no se sabe exactamente cuál es el monto de los sobreprecios de Odebrecht. ¿Se sabe realmente cuál fue el monto de los sobreprecios de Odebrecht? Estoy seguro que no se sabe y nadie se ha preocupado de liquidar. Porque a Odebrecht lo primero que hay que exigir y demandarle es justamente el pago de esos sobreprecios que le perjudican al Estado ecuatoriano y que han sido la base de la coima. ¿Por qué? Porque es en función del sobreprecio que pagaban las coimas. Es decir, que a Odebrecht ni siquiera le costaron las coimas porque estaban incluidas en los sobreprecios. Pero no hay quien investigue esto, Gonzalo. Una interrupción, con todo respeto, mi querido Mauro. Acuérdese usted que el primer caso que investigó la Comisión Anticorrupción, el caso de Odebrecht en Manduriacu, nosotros hablamos de que había un 86% de sobreprecio. 86% de sobreprecio. Disculpe. En un caso. Claro. Pero todos los contratos que se han realizado, todos los sobreprecios, debería haber una liquidación, debería conocerse algo. Es decir, todo el mundo es un adalid de la lucha contra la corrupción. Todo el mundo se mueve, todos son solamente juegos de cuerpo, porque la corrupción está vivita y coleando. Y de lengua también. Y parece que hasta ha recrudecido en las circunstancias actuales. Es decir... O sea, estamos viviendo el epílogo de una gran sinvergüencería. Esta forma como tiene el pueblo ecuatoriano de expresar que todo es farsa, que todo es engaño, que todos se disculpan en simultáneo. Y existen, Gonzalo, mecanismos. Dos objetivos: cooperación a la Comisión Internacional a expertos en la lucha contra la corrupción y, número 2, tener acuerdos para obtener información que posee Brasil
y esta se comprometió a brindar toda la documentación. Nos hablaba Iván Granda. Iván Granda fue con esta permeabilidad o justificación de este viaje. Y total, nada que ver. Hoy tenemos conversación larga con Iván Granda. Sí. 2 objetivos. Cooperación a la Comisión Internacional a expertos en lucha contra la corrupción. Era el primer objetivo de este viaje. Y la segunda, tener acuerdos para obtener información que posee Brasil. Y esta se comprometió a brindar toda la documentación. También se reunió con el ex juez y actual ministro Sergio Moro, donde se comprometió a que con instancias internacionales se luche contra la corrupción. Estamos en lo mismo. A ver, doctor Iván. Tuvo 2 objetivos la misión, la una hallar cooperación a la Comisión Internacional de Expertos de Lucha en Contra de la Corrupción, y la segunda, la fiscal Ruth Palacios se reunió con su homóloga, la fiscal Dodge, con la que generaron y establecieron acuerdos frente a cómo se tiene que plantear los pedidos de información y romper con esta impunidad que a los ecuatorianos sí nos preocupa. Hay todavía muchas cosas que desentrañar. La Fiscalía brasileña se ha comprometido a aquello de brindar toda la información necesaria para, como hemos dicho, dilucidar este caso en el Ecuador. Nos pudimos reunir con el ex juez Moro, hoy ministro de Justicia del Brasil, para cooperación técnica, cooperación logística, cooperación en materia de tecnología, en profesionalización de las policías en temas de lucha en contra de la corrupción. Y en el caso de Naciones Unidas, con esta oficina especial, esta ya está en procesos de cooperación con el Ecuador. Se ha hablado muchísimo sobre la autonomía y la independencia de esta Comisión Internacional de Lucha en Contra de la Corrupción. Lo tendrá, efectivamente, es lo que nosotros nos hemos comprometido como gobierno nacional y el presidente de la República. Para eso se ha llamado a todo el cuerpo diplomático, a la OEA, a Naciones Unidas, al PNUD, a la Organización de Naciones Unidas en contra del delito, para lograr este cometido que pondrá de manifiesto una lucha certera, eficiente, efectiva en contra de todo lo que signifique el gobierno anterior en materia de corrupción y todo lo que esta comisión quiere investigar. Vamos a escuchar a la fiscal encargada, Ruth Palacios, este día miércoles, que anunció que iba a relatar o a explicar todos los detalles de su visita al Brasil. Ya lo hizo en parte en Teleamazonas. Sí, pero donde las cosas van a estar mejor oficializadas o algo por el estilo, mejor legalizadas, es la conferencia de prensa seguramente que ofrecerá el día de hoy, donde surgirán también interrogantes comprobatorios de que nos está diciendo la verdad. Pues no, porque ahora dudar es parte de nuestro oxígeno. Escepticismo total para todos. Les dedico. El pasillo, no les creo. No sé si cambiará. No sé si cambiará la triste realidad del pueblo ecuatoriano, ¿no? Imagínense ustedes, el exfuncionario de Odebrecht, Luis Mameri, en sus declaraciones a la justicia brasileña, vinculó a Alexis Mera en la trama de Odebrecht en Ecuador. Esto me parece que es importante que le volvamos a repetir. O anexo se refere a 2 ajustes realizados com o senhor Alexis Mera, na época secretário jurídico da presidência do Equador. O primeiro referente a um projeto executado no passado pela companhia, isso aproximadamente em 2007, 2008, de um projeto chamado Hidrelétrica São Francisco, neste caso envolvendo o ajuste de 1,3 milhão de dólares, e um segundo ajuste, sem assim um projeto específico, voltado para, segundo o senhor José Conceição, evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de 3,5 milhões de dólares. No ano de 2010,
eu designei José Conceição como diretor superintendente do Equador. O objetivo de curto prazo era resolver uma grande controvérsia que houve no passado referente a esta hidrelétrica que eu mencionei anteriormente, São Francisco. Este es un testimonio también muy importante, importantísimo. Y claro, la fiscal encargada, Ruth Palacios, anuncia lo que acabo de manifestar hace contados instantes, que este miércoles va a explicar todos los detalles de la visita al Brasil. Y adelanta que se estrecharon lazos de cooperación. Se lo ve en una fotografía, yo tengo una fotografía por allí, publicada por uno de nuestros rotativos, ecuatorianos quiero decir, con la procuraduría de ese país, o con la procuradora de ese país. Ahí se han jurado amor eterno y todo lo demás. Y ha dicho que solicitó la comparecencia de Eduardo Mameri sobre el caso de Brecht. ¿Esto le parece súper correcto al doctor Mauro Terán de que comparezca de nuevo a solicitud de ambas fiscales, si se puede decir así, el señor Mameri, y nos repita lo que acaba de mencionar nomás? Mire, ya se ha señalado, claro que Mameri da unos datos con cierta precisión, pero inclusive Mameri ha señalado que quien conoce a fondo el punto y coma de todos los hechos es Concienciado Santos. Él es el hombre clave, porque él conoce todo. Inclusive hablan y dicen que quien actuó a nombre de Alexis Mera es Carlos Pareja Cordero, Capaco, que está refugiado, entre comillas, en el Perú, ¿no? A quien inclusive Alexis Mera ha señalado que nunca le conoció, cuando eran hermanos siameses en el Febres Corderato. ¿Por qué eran hermanos? Trabajaron ahí con Febres Cordero, juntos. Y esa es la gran farsa de la Revolución Ciudadana. Era gran asesor, Pareja, de lo que yo recuerdo. Importantísimo asesor. Casi brazo intelectual y brazo derecho famoso Charlie. Claro, Charlie Pareja. Entonces, ¿Y el otro? El otro era el brazo derecho, pues eran los hermanos siameses ahí. El derecho ya. Por eso es que lo primero que hace Rafael Correa cuando lanza su famosa Revolución Ciudadana, poner de asesor jurídico a Alexis Mera, a un hombre de extrema derecha. Entonces ahí sí, todos vimos y nos dimos cuenta, los que algún momento creíamos en la izquierda, vimos claramente que la famosa Revolución Ciudadana era una farsa. Cómo la izquierda boba permitió que un señor esté infiltrado tan descaradamente en un gobierno disque de izquierda. Esa es la gran farsa. Entonces estamos viviendo de farsa en farsa, Gonzalo. Se habla de que se hacen unos aspavientos, una serie de movimientos, se convoca al cuerpo diplomático para que integre y ayude en la lucha contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver el cuerpo diplomático en eso? Nosotros somos suficientemente capaces, Gonzalo, para llevar adelante la lucha contra la corrupción. Pero lo que falta, lo que no existe, es voluntad política de luchar contra la corrupción. Y creo que eso parte desde la mismísima desde las cabezas más altas. Sí. Desde las cabezas más altas, Gonzalo. Entonces tiene que haber voluntad política, porque habemos ciudadanos que tenemos ideas, tenemos proyecciones y perspectivas de llevar adelante una gran lucha contra la corrupción, pero necesitamos de un tipo de respaldo. Mire cuántas veces hemos planteado que ya debería haberse dispuesto que en todo contrato de obra pública debería establecerse la cláusula anticorrupción. Una cláusula que establezca esa cláusula que de detectarse que han habido movimientos o mecanismos de corrupción, el contrato puede ser desvinculado y el contratista responsable quiere utilizar métodos corruptos, tendrá que indemnizar al Estado, si es posible, con el valor total del contrato. Es decir, hay mecanismos. Hemos venido desde hace algún tiempo planteando la necesidad de que se expida
la ley de extinción de dominio. Claro. La ley de extinción de dominio cambia radicalmente la fatalidad que estamos viviendo, Gonzalo. Porque el esquema jurídico que estamos viviendo establece que primero se inicie la acción penal y al final de la acción penal vendrá la recuperación de lo ilegítimo. En cambio, la ley de extinción de dominio aprobada, ¿qué haría? La ley de extinción de dominio, ¿qué determinaría? De acuerdo al proyecto de Naciones Unidas. Todo, la fiscal. Gonzalo, de acuerdo al proyecto de Naciones Unidas, esta ley cambia radicalmente el esquema. Embarga dice, primero recuperamos los bienes y después la acción penal. ¿Por qué? Porque establece un procedimiento independiente de lo penal en el área eminentemente civil, en donde simplemente el Estado le dice al ciudadano demuestre el origen lícito de estos bienes. Si no puede demostrar dentro del procedimiento que se le otorga y dentro del plazo que se le otorga, disculpe, pero estos bienes pasan a manos del Estado. Se cambia la carga de la prueba. Y se expide una sentencia de extinción de dominio. Inclusive esta sentencia de extinción de dominio le va a servir al Estado en el exterior para recuperar bienes. No era el discurso. Porque ¿qué pasa? De Iván Granda. Usted detecta, Gonzalo, usted detecta cuentas en el exterior. Hablamos ya con Iván Granda. Uno de los temas importantes es la adopción en el país de la norma de la ISO 37001, que habla sobre justamente lo que es comisiones, toda esta trama de la corrupción. Y estamos gestionando, les cuento, un crédito no reembolsable. ¿Hasta dónde era el permisible facilitador? Porque le he notado que cambió radicalmente hasta su discurso, me refiero al señor Iván Granda. Bueno, veamos, hicimos una hoja de ruta, conversamos sobre 5 temas fundamentales que son indispensables. Veamos, y hasta aquí quedamos. Él es el autor de esta frase que dijo: hemos visto la entereza del presidente Moreno de no poner las manos al fuego por nadie. ¿Usted cree que eso se ha cumplido? Bueno, digo yo, esperemos. Hoy día tenemos la segunda conversación con Iván Granda. Mañana tenemos reunión con nuestros mandantes, con el Frente Unitario de Trabajadores. Con Iván Granda. Vamos a conversar. ¿Cuál va a ser la interrogante? Son los fundamental del presidente ciudadano anticorrupción. La primera es cómo va a funcionar esta comisión internacional. Y en donde nos han planteado de que elijamos un representante de la comisión para efectos de que articule justamente esa comisión. Le hemos nombrado al doctor Germán Rodas para que haga forme parte de esa comisión. Ese es el primer punto. O sea, vamos a tener cierto tipo de vinculación con este nombramiento de la Comisión Internacional, en donde hemos dicho, esa comisión es de asesoramiento, no es la famosa CICIG de Guatemala. Esa es una condición. La segunda es que Naciones Unidas ya aceptó y está trayendo una oficina especializada para efectos de lo que es la recuperación y lo que es investigaciones, está trayendo la gente. O sea, nos van a ayudar de manera internacional y sobre todo con la metodología que se tiene para efectos de la cooperación entre los distintos países miembros de Naciones Unidas. Brevemente, ¿cuál es la metodología que ellos han usado? Bueno, tienen una serie de resoluciones. Resoluciones mediante las cuales establecen, por ejemplo, a la Comisión Anticorrupción no puede regresar ningún individuo o ciudadano que haya estado ya en una función pública. Eso quiere decir, por ejemplo, que ya el doctor Trujillo, Marcelo Merlo y las demás personas que han estado en cargos, aunque sean provisionales, no pueden regresar a la Comisión Anticorrupción. Entonces, nuestro trabajo el día de mañana con el Frente Unitario de Trabajadores es un poco el establecer, es cómo le vamos a fortalecer. Yo creo que los que estamos en la comisión ya cumplimos nuestro rol. Pero se van entonces a apoderar de la comisión de anticorrupción, ¿qué digo? De la comisión de participación ciudadana, los candidatos correístas que dicen que suman como 20. Así es. Pero ese es un tema independiente. Que tenemos que estar todos los ecuatorianos pendientes absolutamente. Yo digo aunque lleguen 4 de los 5 que sean correístas,
no tienen la capacidad legal para hacer exactamente lo mismo que hizo el ¿Pero qué quedamos con la anulación que le pedimos a la gente? Pero espérese, es que una vez que se posesiona esa gente, hay que saber qué es lo que están. Y tenemos que plantear ya qué cambio queremos, porque hay dos grupos. Uno que cree que tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y otro que cree que debemos quitarle cierto tipo de facultades. Las facultades de nombramiento para pasar a un Congreso y a no a una Asamblea, el hacer un cambio constitucional en donde tengamos 2 cámaras. En resumen, yo creo que estamos en el tiempo preciso para efectos de decirles, no queremos que estén los correístas ahí adentro, porque a pesar de que no van a tener las facultades de lo que tiene el actual Consejo, no van a poder hacer las cosas. Yo creo que la ciudadanía tiene que abrir los ojos bien, saber que ya no podemos seguir cruzados de brazos solamente hablando a través de los medios de comunicación o de las redes. En determinado momento vamos a tener que regresar a las calles. Yo eso sí aplaudo. Sí, con todo el fervor, ya basta. Yo le preguntaba, Mauro, al señor Contralor Pablo Celi, en la oportunidad que tuvimos de tenerlo acá un buen tiempito, le consultamos más bien en Radio Democracia, doctor Celi, señor Contralor, ¿usted posee la cifra de la cuantía a la que asciende el monto global de la corrupción? Esto nos respondió. ¿Cuánto ha recaudado usted en su etapa de dineros del público, del pueblo, que se han robado en diferentes dimensiones, de incumplimientos legales, de tramposerías, de contrataciones malavidas y todo lo demás? ¿Usted tendría una cifra aproximada, señor Contralor? Sí, un porcentaje relativamente mediano, diría yo, dentro de lo que son las capacidades coactivas de la Contraloría. 20 millones de dólares. Es relativamente poco en relación a los 800 que he sancionado, sin duda, porque el resto está fuera de las capacidades de acción coactiva de la Contraloría. El resto tendría que ser recuperado por una acción conjunta de la Contraloría, la Fiscalía y los jueces, porque la recuperación de valores no nace del dictamen del Contralor del valor afectado, nace de la capacidad de seguimiento del Estado del proceso de recuperación y resarcimiento. Voy a poner un ejemplo que además es la actuación de Odebrecht en el Ecuador. ¿Qué porcentaje Odebrecht de esos 800 millones ha contratado? Es buena pregunta. Sí, no tengo un porcentaje preciso, pero creo que los contratos de Odebrecht ascienden alrededor de 300 millones de dólares en el Ecuador, aproximadamente. Puede ser, no tengo una cuantificación exacta. El tema es que hay contratos, subcontratos del sistema de contratación de Odebrecht en el Ecuador. Es un sistema complejo. Nosotros hemos tenido reuniones de trabajo entre el procurador, el contralor, la fiscalía y el propio gobierno en función a establecer una estrategia de Estado para el resarcimiento de la lesión de Odebrecht. Y la primera pregunta es ¿cuánto tiene que resarcir Odebrecht al país? Y ese cuánto aún no está establecido por el Estado de manera precisa. Por eso es que la pregunta suya no solamente que es pertinente, sino que señala una de las debilidades que tenemos todavía en el cruce de información entre las instituciones. ¿Por qué es complejo el cálculo de Odebrecht? Cuantifique las siguientes cosas: el monto total de la contratación de Odebrecht en el país, todas las formas de subcontratación asociadas, de esa contratación, qué parte de esa contratación ha sido observada por Contraloría o ha sido penalizada, sea por acción de la Fiscalía en una primera fase o ya por juzgamiento efectivo, sanciones legales de las cuales la empresa ha sido objeto. Súmele a esto el monto de coimas a funcionarios, cosa difícil de determinar, de probar sin una información rigurosa que generalmente está fuera del país. Un cuarto valor que yo añado y que no es menor: la lesión enorme a un bien intangible que es la ética pública, que es la integridad del Estado, que es la confiabilidad de los gestores administrativos. Entonces harían unos 2.000 millones, pues, señor Contralor, para comparar cifras de ese instante con las de ahora. Yo le hubiera replicado de esa manera, pero yo no conocía. La pregunta que usted le hizo al 200 millones
Dígale, señor presidente. 280 millones de dólares solamente cerca en el contrato de 300 del movimiento de tierras, solamente por movimiento de tierras. No hablamos de la tubería. En la tubería tenemos otros 220 millones de dólares. La refinería del Pacífico. Ya tenemos ahí cerca de 500 millones de dólares solamente en refinería del Pacífico. Cuando yo le pregunté, usted me dijo 300 millones, se queda súper corto. Por eso dijo Jorge Rodríguez aquí. Tu pregunta no fue pertinente, sino fue impertinente, según señala. Porque está demostrando que la Contraloría es la que primero debería saber cuáles los sobreprecios que cobró. Yo sancioné 800, dice. No, vea, Gonzalo, ¿no cree que lo que está planteando sancionar es que descubre, pues, ¿no es cierto? Pero ¿no cree que deberíamos ya saber cuál es el monto total de los contratos? ¿Cuál es el monto del sobreprecio en cada uno de los contratos de Odebrecht? ¿No cree usted que ya el Ecuador desde hace 1 año y medio debió haber ya negociado con Odebrecht la multa o la devolución de la plata? Discúlpeme, pues entonces seguimos hablando todas las semanas de lo mismo. No han adelantado nada a ellos. Se reúnen para las fotografías. ¿Ha visto las fotografías? Varios funcionarios del sector público, de organismos de control. Fotografía para firmar acuerdos de cooperación. No me hagan matar de la risa, caramba. ¿Cómo pueden seguir diciendo semejante barbaridad? La Constitución obliga que todas las organizaciones del Estado tienen que coordinar sus acciones, no fotografías. Queremos que hagan cosas, queremos que tomen resoluciones, queremos que nos recuperen la plata, que se nos llevaron más allá de 35.000 millones de dólares, en las cuales la compañía Odebrecht tiene parte, pero no es todo. Ahí están las compañías chinas, hemos presentado denuncias. Hay sobreprecios. Sobreprecios y de manera de llevarse la plata a través de estudios falsos. Intermediación petrolera. Pero vea, el tema de los convenios de doble tributación con España y con Suiza, hay que denunciar ese tema, hay que eliminar esos convenios, porque eso ha servido para efectos de que se formen empresas fantasmas, se creen estudios falsos y se pongan facturas para llevarse las comisiones a depositarse en Europa, en el sistema financiero internacional, o en China, en el sistema financiero internacional. Solo aquí buscamos la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las parroquias y cantos